Recordar, hermanos, que Juan, ¿verdad?, estaba escribiendo a quién escribió, a quién dirigió el evangelio, Juan, ¿se acuerdan? ¿A quién? No, ¿a quién? A la gente, al pueblo. Bueno, el evangelio habla de Jesucristo, pero ¿a quién estaba enfocado? ¿Para quién era la audiencia? ¿Para el Espíritu Santo? Para el pueblo. Para el pueblo, pero ¿a qué específico? ¿A quiénes? ¿A los apóstoles? No. Él hablaba al pueblo A los romanos, a los griegos, ¿verdad? A los que hablaban griego. Entonces, el evangelio de Juan lo escribió en griego, porque iba enfocado hacia los griegos, más que nada, ¿sí? El evangelio de Mateo es el que va enfocado hacia los judíos, por eso fue escrito en arameo, ¿sí? Pero el evangelio de Juan fue escrito en griego porque iba enfocado hacia los griegos. Entonces, Juan, como vimos, ¿cuántos milagros enfoca? ¿Cuántos dijimos? 8, ¿verdad? Y uno de estos es el agua hecha en vino. ¿Por qué Juan elige este milagro para ponerlo allí? Bueno, porque le está hablando a los griegos, y los griegos tenían un dios que hacía el agua en vino, ¿sí? Teóricamente, una fábula que había por ahí, ¿verdad?, de donde en unos templos, ¿verdad?, la gente sacaba sus vasijas, pasaba la noche y al otro día amanecía vino ahí, ¿verdad? Y ellos decían, wow, lo transformó en vino. Pero cuenta la historia que los mismos griegos tenían duda de que realmente fuera eso, ¿no? Entonces, dice un escritor que quizá la razón grande por la que Juan elige este milagro es para decirle a los griegos: lo que sus dioses no pueden hacer, mi Dios sí lo pudo hacer. Mi Dios pudo transformar el agua en vino. Pero provoca envidia, ¿no? A los griegos. Más que nada les estaba enfocando ese detalle de que vieran que sus deidades no podían hacer nada realmente, que todo era ficticio. Y lo que Jesús hizo era realmente real. Y por eso Juan lo cuenta como un espectador de lo que pasó. Acordémonos que dentro de los 6 discípulos que iban con Jesús estaba Juan. Entonces él lo cuenta como un espectador de lo que pasó, como diciéndole a los griegos: yo soy testigo de que sucedió así, ¿sí? Entonces, por eso es una de las razones de la que Juan elige este milagro, para demostrarle a los griegos que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Okay? El Dios que hacía esto era el Dios Dionisos, ¿verdad? Dionisos era el Dios vino de los griegos, ¿sí? Esto es cada milagro que Jesús hacía tenía un fin. Cada milagro que Jesús hacía tenía un fin. El fin, fin inmediato, ¿cuál era? El fin que podemos ver así someramente en el agua hecha en vino era ¿qué? Salvar a ese núcleo familiar de la burla, ¿verdad?, y del despecho de la sociedad en primera instancia. Pero había algo más profundo en ese milagro de Jesús. ¿Qué era? Lo acabamos de leer. ¿Qué dice el 2:11? Las señales que hizo Jesús en cada... Manifestar su gloria. ¿Y qué más? Para que creyeran en Él. Fue el crear la fe, ¿no? Así es. Para que vieran que Él era quien decía ser. Así es. O sea, fomentar la fe de sus discípulos que estaban empezando a caminar con Él. Ahí inicia la fe, se podría decir. Así es. Y así, cuando nosotros, hermanos, decidamos seguir realmente a Cristo, en la medida que le vayamos siguiendo, el Señor nos va a ir poniendo cosas para que nuestra fe en Él se vaya aumentando, ¿verdad? A veces vienen tribulaciones, vienen luchas, vienen pruebas, pero ahí en esos momentos es cuando uno ve más la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Yo cuando le digo a la gente, hace como 8 años atrás, 9, ya no me acuerdo, me quedé 2 años sin trabajar, 2006, 2007 y 2008, me quedé sin trabajo. 2 años, ni un quinto en la bolsa, hermanos. Pero Dios proveía de manera que yo me quedaba asombrado. Hasta una vez me fueron a tocar a la puerta y me dieron dinero, sin que supiera nada, porque yo no soy del que ando contando, que oye, no creo. Y Dios obraba de maneras tremendas. Fue el tiempo, ese tiempo de extrema necesidad, donde vi maravillas y glorias de Dios.
Entonces Dios va, en la medida que nosotros decidamos, hermanos, acercarnos al Señor, Él va a ir obrando en nosotros para que vayamos confiando más en Él. Y el hecho de este milagro, un punto que Jesús quería establecer en este milagro, era que sus discípulos afianzaran su confianza en Él, ¿verdad? Por eso dice, y sus discípulos creyeron en Él. Esa fe, conforme Juan va narrando, la fe de los discípulos va aumentando, ¿verdad? Va incrementándose en esa manera. Hasta el punto donde llega un punto donde se les desbarató la fe, cuando Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Pero cuando Cristo resucita y se les presenta esa fe que ya estaba ahí, inclusive uno duda explotó de que Jesús resucita. Así es. Ellos dudaron en el camino de Maús, ¿verdad? Cuando iba con los discípulos. Pero es lo que nosotros podemos ver. Dios va a hacer de repente cosas que nosotros vamos a ver que hace, que cuando nosotros oramos por alguien, por algún incrédulo o algo, y Dios hace algo en su vida, no es tanto a veces por Él, es para nosotros, para que nosotros creamos más en Él. ¿Quién es Él? ¿Sí? Desde que está usted dando estos estudios bíblicos, Dios le ha mostrado más a usted, más misericordia, ¿sí o no? Sí, ¿Verdad que sí? sí. Yo, como se los dije y se los he dicho a personas, a raíz de estar aquí, de estar tomando con ustedes estos estudios y estar dándolos y todo, Dios ha ido inclusive no solo fortaleciendo mi fe, sino cambiando mi persona. A veces me quedo sorprendido de la forma en la que Dios está cambiando mi vida a través de la diversidad que generamos todos ustedes. Cuando fui a visitar a alguien que ya se fue, le digo, ustedes no saben, cada uno de ustedes es una parte que necesito, porque Dios me moldea a través de cada uno de ustedes, porque cada uno tiene una forma diferente de ser. Y la paciencia, ¿cómo se llama? Es una de las principales. Las principales. Del Espíritu Santo. Sí. Entonces, yo antes, hermanos, y se los digo sinceramente, inclusive pueden buscar en mi Facebook meses atrás, años atrás, y yo era muy paz para contestar. Ah, sí, pues ahí te va, no groserías, sino en son de atacar directo con la espada, ya de destrozar a la persona con la misma palabra. Y ahí está, a ver, ahora dime, a ver, ¿qué me vas a responder? A ver, ¿qué quieres? ¿No? A ver, ahí te puse esto, a ver, ¿qué me vas a sacar? Ja, 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 y me burlaba, y era así bien, porque ya me llegaban a exasperar la gente a veces, ¿no? Y Dios cambió esa forma. Entonces, voy viendo la mano de Dios a través de estos estudios. La palabra de Dios transformar nuestras vidas. El milagro más glorioso que debe de ser para nosotros es ver nuestra vida, que Dios la va transformando y la va moldeando a su imagen. Ese es el milagro más glorioso. Que el fruto del Espíritu Santo se vaya dando más y más y más en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que debe de ir gozarnos cuando empecemos a ver que todo eso Dios empieza a obrar en nosotros. Lo que a mí me ha sorprendido más es el hecho de que me pare yo en la madrugada. No duerme, está inquieto y se para y a orar. Y eso es lo que me... una vez me espantó porque hablaba solo. Son... o sea, a las 4, entre 4 y 4 y media estoy levantado. Me levanto, como ahorita, hoy sábado, por hora siempre duermo más tarde. No, hoy a las 4 y media estoy levantando. Yo me quedo trabajando, o sea, me paré. No es que me haya quedado, me paré. De todo modo me tenía que parar porque yo me ya me salí, me puse a orar, me puse a leer la Biblia. O sea, ya es, inclusive hasta sin poner el despertador. O sea, ya no lo pongo porque yo sé que no lo veo. Ya es algo. Sí, Dios va haciendo. Es verdad que, Ay, perdón. como hacemos Julio, salud, que cuando el Espíritu Santo despierta a uno en la madrugada,
es cuando más fuerte está la oración, porque es cuando están los hechiceros y todo su apogeo a esa hora. No, yo creo que es la hora donde, como uno se está despertando y está todo tranquilo, por eso dice el salmista, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. ¿Por qué? Porque es cuando podemos estar más tranquilos, no tienes la presión del tiempo, de la actividad, entonces puedes entregarte completamente a eso. Yo siento que toda esa maldad de que dicen de hechicero, entonces más de Catimaco, que luego hablan de que allá van. Yo digo que mientras creas en Dios y te pidas a Dios y no creas en eso, nunca te pasa nada. Yo tenía la edad de ella y mi papá pues andaba por allá y en la ventana de la cocina, había una ventana que era la calle de la cocina, le dejaban a mi mamá veladoras, hierbas, un gato amarrado, muerto, una cabeza de un gato, yo me acuerdo porque me espantaba, y las hierbas y veladoras, todo ahí sucio, apestaba como un líquido que echaba. Y mi mamá el otro día abría y veía esa cabeza y le espantaba. Y mi mamá quitaba todo eso y lavaba. Y qué coraje le daba de estar lavando, porque eran del diario. Pero sí se espantó mucho porque debajo teníamos el garrafón del agua donde todos tomamos. Lo que hizo fue quitar el garrafón y dice, mientras uno confía en Dios y cree en Dios, eso no me importa. Pero lo que me choca es estar lavando. Y sí, y fíjese qué pasó. Pasaron tiempo y a nosotros nunca nos pasó nada. Y la señora se murió. Yo creo que el mal que nos deseaba a nosotros se les regresó. Dios a veces nos permite ver cosas. Porque sí, mamá contaba que hablaba a la casa a intentar a mi mamá. Decía que ya iba a punto a morirse. Cuando yo feo, entonces mi mamá nunca creía en sus cosas. Sí le notaba que estuviera sucia la puerta, ponía a mi papá a lavar de castigo, no la toda la y lavaba y todo, y las veladoras y las hierbas y eso apestoso, y lavaba con cloro mamá, y quitó el agua de la ventana, dije por si un día no le voy a echar agua al agua y si nos vayamos a intoxicar. Pero mientras mamá, yo le pido toda la noche, mi mamá siempre se ponía a rezar, a orar. Sí. Mientras uno le pide a Dios, confianza en Dios, eso no me importa. Su maldad no me hace nada. Y mamá nunca hizo nada en contra de que, ay, yo también, no. Oraba. Decía, ponte a orar conmigo. Y reza, ora. Y nunca nos pasó nada. Me di cuenta que no fue nada. Pero el mes vimos que se murió la señora. Del mal que deseaba, se le hizo, se lo volteó. Pero Julio, eso es feo. Sí, entonces, bueno, volviendo al punto, la oración en madrugada es algo por la paz. El Señor Jesús inclusive buscaba orar de madrugada y en las noches, porque era cuando tenía el tiempo, porque la gente lo buscaba bastante, entonces Él se apartaba en las madrugadas y se iba a un lugar desierto para estar solo y ahí orar. La oración en la madrugada es muy buena porque es el momento en que te estás despertando, no tienes la presión de que vas a empezar tu actividad ya, porque a veces no nos alargamos en la oración porque ya tengo 20 minutos nada más para iniciar, o estás al tanto de que no se te vaya a pasar porque ya tienes que llegar al trabajo, ya tienes que iniciar las actividades, o ya se van a levantar los niños, o ya va a empezar el ruido. Entonces la oración en la madrugada es una quietud y es una paz, ¿sí? No hay algo escritural que nos diga que la oración en la madrugada tiene más poder que la oración en la tarde o en la noche, sino que la cuestión es la paz y la tranquilidad con la que puedes orar en ese momento, y de apartarle al Señor que ese momento para orar. Por eso decía el salmista, en madrugada yo te buscaré. Mi alma te anhela y tiene sed de ti. O sea, exacto, es el deseo de tener esa comunión con el Señor. Entonces me voy a levantar temprano porque quiero orar, porque quiero estar en esa comunión con Él. Y que nada te quite esa comunión con Él. Lo que le pasa, me dice, bueno, ¿por qué te levantas? Los grupos empiezan a las 12 de la noche. A las 12 exactamente empiezan a hacer toda su maldad y todo eso. Pero luego ya como son las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana ya estás bien cansado. Claro que tú te levantas, o sea, con ánimo, buscando al Creador, te pones a
reclamarme, pones a leer tu Biblia y todo lo que hicieron durante toda la noche, tú se lo puedes relatar en un ratito, siempre y cuando tengas el poder. Cuando me senté yo, no, o sea, ya me la sé. Ya me la sé. Pero uno confía en Dios. Por eso cuando ellos decían, cuando venían, que a las 4 de la mañana, todos a las 4 de la mañana, entonces, Durante un mes. Comenté que decía yo, dice el Señor, que tienen que venir no por obligación, sino por amor a Él. Y nada más comenté eso y paso, me atacaron por completo. Dije, no, la verdad. Le dije al Señor, no me creyeron. Sí, o sea, nosotros tenemos que ver una cláusula bien importante. Es que no me acuerdo ahorita del texto, pero en la primera carta de Juan, Juan dice que nosotros somos de Dios y Dios nos cuida, y el maligno no nos puede tocar. El maligno solo nos puede tocar si nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo. El maligno solo nos puede tocar si Dios se lo autoriza. De ahí no nos puede tocar. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Satanás puede lanzarnos para pensamientos, ¿verdad? Eso sí. Puede crear cuestiones del exterior para atacarnos, en el sentido de gente que venga a gritarnos o a decirnos, eso sí. Pero que Satanás pueda tocarnos, no nos puede tocar. El apóstol Juan, primera de Juan, nos dice claramente: el que es de Dios, Dios le cuida y el maligno no le toca. Dios le guarda. Entonces, si dice que no nos toques, que no nos puede tocar, bajo ningún efecto. Por ahí decía una antigua anécdota que Casiodoro de Reina una vez estaba durmiendo y de repente percibió una presencia extraña. Volteó y dice que vio al diablo al pie de su cama. Y entonces él le dijo: ah, eres tú. Y se volteó hacia el otro lado y se volvió a dormir. Entonces, ¿por qué? Porque es la confianza que tenemos en Dios. Satanás no nos puede tocar si Dios no se lo autoriza. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Satanás te ha pedido. Satanás no puede ejercer una acción sobre nosotros si Dios no se lo autoriza. Caso de Job, y eso Antiguo Testamento, ¿no? No lo puedo tocar porque tú lo tienes protegido. Déjame que lo toque. ¿Ok? Toca sus bienes. Te autorizo, le dice Dios, que toque sus bienes. Y pum, los hace pedazos. Sus hijos se mueren, todo. La mujer le dice que maldiga. Que maldiga. Y regresa Satanás, ¿verdad? Y le dice Dios: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Ya viste que no hay como mi siervo Job? ¿No hay otro como él? Ah, sí, pero pues es que no me dejas tocar su cuerpo, no me dejas tocarlo a él. ¿Tócalo? No me dejas. O sea, Satanás había una restricción. Anda, tócalo, pero no toques su alma. O sea, te autorizo que toques su cuerpo, pero su alma es así, no la tocas. Ay, le cayó la sarna en todo su cuerpo. Entonces, ¿quién tiene que autorizar para que un justo, un hijo de Dios, Satanás lo pueda tocar? Es Dios, y en eso nos debemos gozar, hermanos. Porque si yo entonces estoy siendo atacado por Satanás, es porque Dios quiere obrar algo. Satanás no puede obrar directamente y hacer lo que se le pega a su gana con un hijo de Dios. Las persecuciones en Medio Oriente son autorizadas por Dios por algo, no lo sé, hermanos, por qué, pero es por algo. Dios lo permite, Dios permite cosas. ¿Cuál es el fin? Fortalecer, como vimos aquí, la fe de sus hijos. Por eso Santiago dice, hermanos, en Santiago capítulo 1, creo que es versículo 2 o 3, por ahí dice: hermanos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia. Entonces, eso es lo que Dios produce a través de lo que le permite a Satanás hacer en nosotros. O sea, que él gozaba porque se hacía más fuerte en Cristo, se puede decir, ¿no? Así es. Así es, nos va permitiendo para alimentarnos más de Cristo, y en eso nos debemos de gozar, ¿sí? En esa parte. Por eso
Si un brujo viene ahorita y, los voy a maldecir, chido. Ahí desgástate todo lo que quieras. No me debo de espantar. ¿Por qué? Porque yo confío en que Dios me guarda, ¿verdad? Y si Dios me guarda, si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Ahora, si Dios permite que afecte algo, ¿por qué es? Algo quiere Dios tratar con nosotros. Eso es lo que debemos de ver. Esa parte, como dice la palabra de Dios, ¿va? Entonces, debemos de nosotros, hermanos, reconocer que Dios nos tiene, como vimos en las iglesias de Apocalipsis, en su mano, y como una mano cerrándose, ¿verdad? Dios nos tiene guardados en su mano. Más el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículos 29 y 30, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, esa es la confianza que tenemos nosotros en el Señor. No hay un poder que pueda quitar esa protección que Dios tiene más que Dios mismo. Entonces, si viene algún caso de enfermedad, si viene algún caso de aflicción, bueno, debo de preguntarme dos cosas. Una, ¿el Señor quiere algo de mí? O dos, estoy en un pecado que sé que estoy y no lo estoy queriendo soltar, y Dios está enviando aflicción. ¿Para qué? Para que yo suelte ese pecado. Que también eso es cierto, es parte de la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, esa es la parte, hermanos. ¿Por qué tengo que orar? Ya hasta me estoy saliendo del tema, pero bueno. ¿Por qué tengo que orar? Para conformar mi vida a la voluntad de Él. En la medida que yo me meta en la oración, mi oración debe de ir enfocada ¿a qué? Revisemos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, o sea que su nombre es santo. Ven a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, como en la tierra. Tierra, sí. Entonces, si nosotros vemos esa parte, y después viene, bueno, lo material, el pedir el alimento y eso, ¿va? Pero si nosotros vemos esa parte de la oración enfoca que nosotros debemos enfocarnos hacia Dios y hacia su voluntad. Esa debe ser mi oración principalmente. Adorar el nombre del Señor por lo que Él es. Santificado sea tu nombre. Santificar el nombre del Señor. Y hágase tu voluntad. O sea, no buscar mi voluntad en la oración, sino la voluntad de Él en la oración. Martín Lutero lo decía, ¿verdad? Hay un escrito ahí. No oramos para que Dios haga nuestra voluntad. Oramos para que nuestra voluntad se sujete a la voluntad de Él. Ahorita que dijo eso, pastor, bueno, dame un rapidito. El jueves, una reunión que tuvimos de maestros por el festejo, el día del maestro dijeron los tres valores, ¿no? Como maestros que enseñamos la palabra, ¿no? Para formar a los niños. Decían la oración, la palabra de Dios y el ejemplo. Eran las tres cosas que necesita uno para ser un buen maestro. Para ser un buen maestro, la oración, la palabra de Dios y el ejemplo, el testimonio. Así es. Y eso tiene que ser vital. Entonces, mi oración debe de ser enfocada a eso. Decía por ahí un cristiano, pero no recuerdo, un cristiano de Oriente, no recuerdo su nombre, decía: los cristianos en Occidente se pasan todo el tiempo de su oración pidiendo. No saben orar a Dios. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos. El mayor tiempo de nuestra oración debe de ser glorificar el nombre del Señor y hacer que su voluntad se haga, no mi voluntad. Señor, estoy muy enfermo, sáname, Señor, sáname. Señor, porque tu palabra dice que tú sanas. Señor, porque tú sanas y yo voy a ser sano y sano y sano. Y no estoy viendo. Estoy pidiendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto que estoy pasando?
¿qué es lo que tú quieres en esta enfermedad? Quiero saber tu voluntad, quiero conocer tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? Recuerdo en esos 2 años que les digo que pasé, me enfermé, no tenía dinero, me enfermé de un dolor acá atrás fuerte, ya después supe que era una infección en los riñones. Y entonces, igual, mi oración era: sáname, Señor, sáname, 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 todo el día orando así, ¿no? Y la medicina no me hacía, me produjo calenturas más fuertes y todo, y yo sano, ¿sí? Recuerdo que llegó un momento donde Dios habló a mi corazón y me dijo: todos estos días te has dedicado a pedirme sanidad, ¿y cuándo me has adorado? Y me quedé así en shock, se los digo sinceramente, y le dije: tienes toda la razón. Y en ese momento puse unas alabanzas de adoración y me puse a adorar. Llevaba 3 noches sin dormir del dolor. Y me puse a adorar. Cuando yo vine a ver, me había quedado dormido. Cuando desperté bien. ¿Sana? Y ahí entendí que Dios lo que quiere de nosotros es que lo adoremos. Y Él sabrá el resultado final de lo que haga en nosotros, pero nosotros debemos de adorarlo. Conocía todos esos casos de esos hermanos que hasta murieron en las prisiones, que Dios no los oía a ellos. Sí. Pero ellos, Dios tenía un propósito ahí, si no mucho material del que nosotros tenemos hoy en día, material tan bueno de cristianos, no lo tendríamos si no hubieran pasado por esas partes. Entonces tenemos que conformarnos en la oración a la voluntad del Señor, que es lo que tú quieras, Señor. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad, como cuando el Señor oró en Getsemaní: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, haz la tuya. ¿Sí? Entonces esa es la parte que yo tengo. Oh, qué difícil es, hermano, romper nuestro yo ahí en la oración. Qué difícil es. Pero cuando lo logramos, entonces es cuando maduramos espiritualmente, cuando la oración se vuelve algo glorioso, hermoso, de comunión plena en el Señor. Cuando logramos romper ese egocentrismo de nosotros en la oración. Y podemos orar más por otros santos. ¿Sabían ustedes que casi Pablo no oraba para sí mismo? Si ustedes analizan todas las oraciones que Pablo tiene en sus epístolas, siempre ora por los demás. Él no ora, él pide que oren por él, pero él no oraba por sí mismo. Bueno, siempre dicen que tenemos que orar hasta por los pecadores, ¿no? Así Por es. todos. Para que vengan al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Tenemos que orar porque la gente conozca de Cristo. Tenemos que orar por la iglesia perseguida. Tenemos que orar. Fíjense, cuando oramos por la iglesia perseguida, a veces les digo cómo romper nuestro egocentrismo. ¿Cómo oramos? Señor, a veces que cese esa persecución, Señor. Que ya se calme, que se quite, Señor. Tú quítala, tú tienes todo el poder para quitarla. ¿Saben que los hermanos que están en persecución no están pidiendo esto en la oración? Ellos están pidiendo que Dios les dé fe y fuerzas para compartir el Evangelio en medio de esa persecución. Y unos hermanos en India que mandaron ahí a pedir oración, decían ellos: no les pedimos ayuda, no les pedimos que oren que cese esto, les pedimos que oren para nosotros, para que nuestra fe no falte y para que podamos compartir bien el Evangelio en medio de esto. Y eso me recordó a la oración de Hechos, cuando los apóstoles Juan y Pedro son azotados por el Sanedrín y salen y van y se reúnen con la iglesia, ¿verdad? Y dice que la iglesia se pone en oración. ¿Y cuál es la oración que hacen los apóstoles ahí, en ese momento? Señor, mira sus amenazas y concédenos hablar con todo denuedo tu palabra mientras tú extiendes tu mano y haces señales, milagros y prodigios. ¿Qué pidieron ellos? Permítenos hablar con denuedo. ¿Qué es denuedo? Con valentía.
temor. ¿Eh? De nuevo valentía. De nuevo, con valentía, sin temor, ¿verdad? Libremente. Pensé que era fervor. No está bien cuando, por ejemplo, hago oración y pido por el don de la conversión. ¿Por el don de qué? Por ejemplo, les digo, dale, Señor, a secuestradores, el don de la conversión. Toca su corazón. El don ¿Está de... mal? No, pues está bien, pero dependemos de confesión. ¿A qué nos referimos con confesión? Como, por ejemplo, que conceda el don de la conversión de esos corazones. Sí. Que se arrepientan, que se den cuenta de lo que están haciendo. Entonces, Claro. ¿está mal? No, está bien. ¿No está bien? Está bien. Orar por eso está bien. Si me pongo a ver, digo, bueno, ¿quién te enseña a orar? Pues nadie, ¿no? Tú no empiezas a orar porque ve a la gente orar. Pero en sí nunca dice cómo se debe orar, Sí. ¿no? Nuestros ejemplos están en el Padre Nuestro y en los salmos. Y si ustedes ven los salmos, siempre glorifican al Señor. Ahí está. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que aprender en la oración. Tú eres mi amparo, mi Fortaleza, tú eres mi roca. Así. O sea, ahí empieza uno y empieza uno a hablar. Hablando de él. O sea, me tengo que ir a los salmos con la oración. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo, Señor, para que pienses en mí? Sé que soy lavado con la sangre de Cristo, pero ¿por qué? Son varias cosas que tenemos que ver y dedicarle, yo creo, una clase entera a la oración. Lo veamos cuando lleguemos al Padre Nuestro. ¿No? También Jehová es mi pastor y nada. Por ejemplo, mire que moví el libro aquí, puse oración pidiendo la continua misericordia de Dios. Es esta. No se aparten de mí tus misericordias. Entonces es lo que nosotros debemos entender, hermanos. Entonces cuando Jesús, volviendo al tema, está hablando aquí, porque si no, no vamos a acabar. Entonces lo está haciendo para que la fe de sus discípulos sea fortalecida. Esa es la principal causa de Jesús. Los suyos. Así como Pablo, ¿cuál era la principal causa de Pablo? ¿Cuál? Predicar el evangelio a los perdidos. Bueno, que todo mundo oyera el mensaje del evangelio. Pero ¿cuál era la causa principal que el Espíritu Santo le ponía para que predicara el evangelio? Para salvar a los escogidos. Para eso. Para los suyos. Para los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Entonces, Pablo dice, por eso me desgasto, decía Pablo, para que yo llegue a todos esos escogidos que Dios tiene, ¿verdad? Por amor a los escogidos, dice Pablo. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Sí, y aquí lo hace el Señor. Lo hizo, ¿por qué? Uno, caso externo, para que la familia, la pareja que se está uniendo no sufriera un caos social, ¿verdad? Pero el trasfondo más interior, más glorioso de Cristo era sus discípulos. Porque no fue ni los meseros, ni los que servían, ni fue el maestresala, ni fue nada, porque eso ni se percibieron. Es más, ni el novio ni la novia se dieron cuenta, sino los discípulos, para fomentar lo que es la fe y la fe. La confianza, ¿ya? Dice aquí manifestar la gloria. Así Por lo cual, para que vieran que él era el que decía ser. ¿Sí? ¿Ok? Pues vemos aquí, hermanos, cómo Juan en este punto, Juan le dedica toda la atención a Cristo. Él no se pone, él no figura, aunque está ahí. Así nosotros tenemos que ser cuando prediquemos a Cristo. Yo no figuro, tiene que figurar Él en todo lo que yo hago. Como ese día que les hablé acerca de los testimonios, cuando vayamos a dar un testimonio o algo, siempre tenemos que, cuando vayamos a hablar, pensarlo antes, ¿no? Y que nuestro testimonio enfoque a Cristo, no a mí, porque si lo hago así, cambio los reflectores. Ajá. Tengo que hacer que el testimonio que yo vaya a dar, lo que yo vaya a decir, glorifique a Él. Así como lo hizo Juan. Aquí Juan ni aparece y él lo está escribiendo. Él viene por él, y yo acompañé a Jesús, ¿verdad? O algo así. No aparece en el Evangelio. Porque los focos Juan los quiso poner en Jesús, así, guiado por el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos lo mismo, que cualquier milagro, cualquier cosa que el Señor haga,
nosotros cuando demos un testimonio debemos de enfocarlo a Cristo. Muchas veces hemos oído de testimonios, por ejemplo, de hermanos, es que Dios hizo esto porque, ¿cómo lo podríamos decir? Pues lloro mucho, yo me paso horas orando y por eso Dios hizo este milagro. No, porque los novios ni enterados. Invitaron a Jesús porque lo conocían a lo mejor, pero ni creían quién era Jesús. O porque María era parte de la organización, ¿no? De la boda, porque ya ves que estábamos viendo eso. Sí. Ella estaba dentro de lo que era el saber que no había vino y todo. De todo eso, el detalle. Pero el fin no era eso, el fin eran sus discípulos. Y eso lo pone Juan ahí, ¿verdad? Para poner todos los reflectores en Cristo. Siempre el Evangelio de Juan pone todo el reflector en Cristo, no en él. Y es lo que nosotros debemos de aprender, hermanos. Todo lo que vayamos a decir, hacer, predicar, enseñar, tiene que reflejar a Cristo en primer lugar. Como les he dicho, hasta la función del Espíritu Santo no es glorificarse a Él, es glorificar a Cristo. Es poner el reflector sobre Cristo, no sobre Él. Esa es la función del Espíritu Santo. Por eso toda obra del Espíritu Santo, su finalidad va a ser Cristo, glorificar a Cristo. Si el reflector cambia, hermanos, tenemos que rechazar eso como algo del Espíritu. ¿Sí? Entonces, entramos al capítulo 2, versículos 12 al 17, por favor, que es la purificación del templo. ¿De Juan? Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Sí, ¿verdad? Aquí entra un hecho importante, entra un punto, ¿verdad? Y vamos a ver, la purificación del templo del Señor. Aquí hay dos puntos de vista en cuestión cristiana. ¿Cuál? Una es que hubo una sola purificación del templo, y que aquí Juan lo está poniendo en primer lugar, ¿verdad? Como una mención, no como en los evangelios sinópticos, que está casi al final de su ministerio, la limpieza. Esos argumentan algunos, ¿verdad? Que Juan no guardó un orden aquí, que nada más hubo una limpieza del templo. Y algunos teólogos dicen, no, hubo dos limpiezas del templo, ¿verdad? Y ponen sus razones. Las razones es que si analizamos las dos partes, como que hablan a dos diferentes formas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es igual que los teólogos que defienden que hubo dos purificaciones, ¿verdad? Del templo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí muchos días. Y estaba cerca la Pascua. ¿Qué era la Pascua, hermanos, de los judíos? ¿Qué se celebraba en la Pascua? Bueno, es que yo la Pascua tengo otro concepto, pero de esa época no sé cómo era en esa época. ¿Qué era la Pascua de los judíos? Actualmente sí, antiguamente. La Semana Santa, que era la Pascua. Pero sí, no, porque lo tomamos de los judíos, pero ¿qué significaba la Pascua? En esa época, es lo que... Y de ahí para atrás, desde que se inició la Pascua, ¿no? La resurrección.
No. Es una fiesta que ellos La- tienen. No, porque apenas estaba Jesús, no cómo va a ser la resurrección. Como la resurrección que apenas estaba Ajá, por eso La Pascua era la fiesta donde los judíos celebraban su celebración de la salida de Egipto. Desde la salida de Egipto. Vamos a bueno, no está muy largo, pero en Éxodo capítulo 12, versículos 11 al 48. Actualmente es de la resurrección de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo, ¿no? Es Pentecostés, 50 días. ¿Éxodo el qué? Es como lo toman. La Pascua es ahorita lo vemos, la Pascua vamos a verlo ahorita, pero ahorita no. Los judíos celebraron Era Éxodo. Éxodo 12 del 11 al 48. Ahí habla sobre lo de la Pascua, ¿verdad? Éxodo. Cuando, acuérdense de las 7 plagas, la última, ¿cuál era? ¿Cuál fueron la última plaga? La muerte de los de primogénitos, ¿verdad? Entonces cuando Dios, antes de mandar esa plaga, ¿qué le dice al pueblo de Israel? Se van a reunir por familia en sus casas, van a matar un cordero, lo van a asar, ¿verdad? Y la sangre la van a, ¿qué? Cortar en los dinteles de las puertas, ¿verdad? De sus casas. Tienen que comerse todo el cordero en esa noche, no debe de quedar nada. Si el cordero es demasiado para la familia que se esté reuniendo, invitarán a otro que no tenga, ¿verdad? Otra familia judía, y la unirán en su casa, y ambos, por estar protegidos por la sangre, el ángel de la muerte no tocará esa casa. ¿Sí? En esa noche celebraron los judíos eso, ¿verdad? Y el ángel de la muerte hizo Pasó de largo. a todos los primogénitos de Egipto, pero a los primogénitos judíos no los tocó. Ahí pasó de largo. Ahí pasó de largo, así es. Entonces, eso conmemoraban esa era la fiesta, porque de ahí al siguiente que fue, Faraón les dice, lárguense, La libertad. Sí, Fue ¿verdad? su libertad de... váyanse. Entonces, celebraban esa parte. No solo es Éxodo 12, 11 al 48, pero leemos Levítico 23, 5. Levítico capítulo 23, versículo 5. Levítico 3. Está en el antiguo, ¿verdad? Sí, Levítico 23, capítulo 23, versículo 5. Génesis, Éxodo, 23 versículo. 5. En el mes primero, a las 14 del mes, entre 2 de la tarde, Pascua es de Jehová. Ahí está. ¿Cuál es el mes primero, hermanos, en el calendario judío? 14 del mes. 14 del mes primero. ¿Cuál es el mes primero para los judíos? Creo que es marzo, ¿no? Abril. Abril. Es su mes primero para ellos, abril. Otra cita de la Pascua es Números 9, Números capítulo 9, versículos 1 al 14. ¿Cómo? Números 9, versículos 1 al 14, y Deuteronomio capítulo 16, todo el capítulo 16. Número 14. Números 9, versículos 1 al 14, Y luego, y Deuteronomio todo el capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Sí. Entonces ahí nosotros, para que puedan verlo todo lo que era la Pascua, ¿no? Y se celebraba y todo, eso se fue celebrando año con año. ¿Por qué? Porque así lo mandó Dios, que tenían que celebrarlo año con año. Era una de las fiestas principales, y lo vamos a ir viendo. Entonces, Vamos la a ver Pascua, ¿cómo queda? Que era una fiesta de la salida de Egipto de ellos. Es la Donde celebración conmemoraban. como su libertad, que por fin salieron de esa, como la libertad de ellos, ¿no? Sí. Esa es una de sus fiestas principales. Está otra que se llama la fiesta de Yom Kippur. Y en la actualidad, En la actualidad ellos siguen celebrando eso, para los judíos. Para nosotros solo hay una Pascua, y ya se efectuó. es la Y esa resurrección. Pascua es Cristo, porque Para mí hemos es- partido de muerte a vida.
de esclavitud del pecado a la libertad gloriosa en Cristo Jesús. Yo tenía entendido que la Pascua era lo que es la resurrección de Cristo, que es la fiesta más importante porque Cristo resucitó, hasta lo que son los 50 días, ¿no? Hasta Pentecostés, celebran No. tiempo de Pascua. No. Eso es lo que celebramos nosotros hoy en día, es La resurrección. es la resurrección, pero hablo en términos, estamos siguiendo las fiestas judías, no los términos cristianos. Por ejemplo, nuestra Pascua, ¿qué sería en términos, ya hablando físicamente? La Santa Cena, donde conmemoramos ahí, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y nos gozamos en medio de eso. Eso sería como celebrar una Pascua, sería como celebrar. Entonces, Convirtió el pan en su carne, ¿no? Que dijo, este es mi cuerpo. este es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta es mi sangre, ¿verdad? Pero no está hablando de que literalmente se hace sangre el vino y que el cuerpo se convierte en la carne de Cristo, sino es un simbolismo, porque si no estaríamos hablando de que Cristo está muriendo vez y crucificándose vez tras vez que celebramos la Santa Cena. No, por eso él dice, haced esto en memoria de mí. Sí, ese es uno de los puntos donde la Iglesia Católica se fue a otro lado. La Iglesia Católica dice que el vino realmente se convierte en la sangre de Cristo y la hostia se convierte realmente en la carne de Cristo. Por ejemplo, acá en la escuela, por ejemplo, hace muchos años, 1910, la escuela es de la época de la Revolución, cuenta la historia que cuando fue la Revolución en el Colegio de la América de México, cuando fue la persecución, tiraron el área azul, se dice, de la escuela, y la sacaron a las madres y se la llevaron. Pero dicen que los soldados no pudieron entrar a destruir la capilla, porque dicen que en ese momento la hostia empezó a brillar dentro de la casa. Y hay según evidencias y todo, porque lo salieron los periódicos y demás, que la hostia se elevó en el aire y se convirtió en carne. Y que se veía la imagen de Jesús y volvió a regresar y se puso en la custodia. Que por eso los soldados se detuvieron, que por eso se espantaron, según la historia del colegio. Ahí fue donde las madres agarraron esa fuerza de que se abrieron más de 30 colegios a nivel República Mexicana, ¿no? Porque inclusive todavía la conservan. Es que son cuestiones que hasta Muy raras, ¿no? Y por ejemplo, muy raras, y voy a ponerles un ejemplo. Juan Diego y la aparición, ¿no?, de la Virgen de Guadalupe. Ustedes saben que hay una gran parte de sacerdotes que están en contra de ese milagro. Sí, lo creo. Dicen, es una falsa, no es cierto. No, nunca existió tal cuestión. Hay dentro del mismo seno de la Iglesia Católica que están en contra de ese milagro. Eso fue un invento, ¿para qué? Para que los indios creyeran, se convirtieran totalmente en porque cristianismo. no creían. Ellos creían en sus dioses que tenían antes, y ellos tenían que buscar la manera de jalarlos. Bueno, Entonces, dicen los libros, entonces tuvieron que crear según la Iglesia Católica. Pero luego dicen que es cierto y otros dicen que no, y bueno, es lo que no se sabe. Es lo que no se sabe, pero la verdad, No está en México. No, pero ya se fue también Juan Diego, ¿no? Ah, no, sí, ya Sí. lo canonizaron. ya lo Está canonizado, canonizaron. está canonizado. Entonces, esa es la parte que nosotros podemos ver. Ni la misma Iglesia Católica puede sostener sus mismos milagros ante ellos mismos. Ante ellos mismos. Entonces, nosotros por eso tenemos que ir a lo más confiable, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el agua no se convierte, que el vino no se convierte en sangre, porque entonces cuando Jesús celebró la Santa Cena con sus discípulos, estaba bebiendo su sangre y comiendo su carne. ¿Entre él mismo? No. Jesús claramente lo dice, haced esto en memoria de mí. O sea, es una memoria, conmemoramos ese recuerdo del Señor, ¿verdad? Cuando Él pagó por mí en la cruz del Calvario. Cuando, como el pan que estoy pensando, cómo Él fue molido, triturado por mí, por mi maldad, por mi pecado. Cuando estoy tomando el vino, ¿qué estoy pensando? Esa sangre que Él derramó por mí en la cruz del Calvario, lo que le costó a Él pagar mi salvación. Si alguien dice, si alguien quiere ver la justa ira de Dios, véanla en la cruz del Calvario. Dios
Dios maltratando, golpeando y todo a su propio Hijo sin pecado por causa de nosotros. Dios no solapó a su Hijo. Dios no dijo, es que es mi Hijo, le voy a ablandar el castigo. No, Dios descargó su ira a eso, para que veamos lo tremendo que es el pecado, la magnitud de lo que es el pecado, ¿verdad? Yo lo veo como un sacrificio de amor al hombre. Fue un sacrificio de amor, pero fue un descargo de la ira de Dios sobre él. ¿Para qué? Para que todo aquel que ahora que cree en él no pague la ira de Dios. Dios descargó su ira ahí. Perdón, es que como cuando dice Jesús, ¿no? Yo ya pagué por la vida de cada uno de ellos. Es tan grande el amor de Él que dio su vida por el hombre. Dio su vida por nosotros. Que dice, por esa manera nos amó, pero la verdad es que ahí está la ira de Dios transformándose en la cruz para que nosotros veamos que la cruz muestra el amor de Dios, pero aún también muestra de una manera tan grande la ira de Dios, que no es un juego, sino respetó a su propio Hijo. ¿Cómo va a respetar a alguien que no se convierta a Cristo de corazón? Eso es lo que nos debe de ver, ¿verdad? Y dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, aquí hay diversas posturas. Unos de que subió es que estaba en una ciudad más baja y subió, ¿verdad? Y otros es de que como Jerusalén era el estatus maximus de religión y política de todo Israel, es que significaba eso, ¿verdad? Lo más seguro es que Jesús estaba en una ciudad porque Jerusalén estaba en una parte alta, más o menos unos 750 metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo más seguro que cuando la palabra dice que subió a Jerusalén, ¿verdad?, es que partió de una ciudad más baja a una ciudad más alta. Por ejemplo, aquí nosotros en Veracruz, que estamos a 35 metros bajo el nivel del mar. ¿Sí? O sea que el mar está así y nosotros estamos así. ¿Por qué el mar no se nos viene encima? Por los límites que Dios ha puesto. No, al revés. ¿Qué? Porque el mar no es donde está ahorita. El mar era más acá. Pero el hombre le ha robado terreno al mar. Sí, pero la ciudad, o sea, independientemente de los metros robados, la ciudad está 35 metros abajo del nivel del mar. O sea que el mar está aquí y es por eso cuando venimos de una colina, no sé si han subido acá por el Coyol o algo así, se asoman, se ve el mar como si se viera así. Entonces, por eso, científicamente está así, 35 metros bajo el nivel del mar. Hay ciudades que están al nivel del mar y hay ciudades que están sobre el nivel del mar. Entonces, nosotros estamos, ¿verdad? Así aquí, desde Jerusalén estaba a 750 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Jerusalén, acordemos que fue la ciudad que conquistó David en una colina. De ahí partió. Y luego dice el versículo 14, 15 y 16. Y halló en el templo, y aquí es la parte más intensa. No, en Juan. Juan capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció a las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Los cambistas eran los jugadores, se podría decir? No, los cambistas es como casa de cambio hoy en día. Como casa de cambio. Y dijo, los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Podemos ver que Jesús también se enojaba, que no respetaron la casa de su padre. Jesús, la ira de Dios, Jesús mostró también verso. Dice, el patio de los gentiles. El patio de los gentiles era una zona, ¿verdad?, del templo, de la parte del templo donde los gentiles, hasta donde los gentiles podían llegar, no podían accesar más, ¿sí?, hasta ese lugar, ¿sí? Era una zona resguardada para ellos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran adorar a Dios, ¿sí?
Porque la finalidad de Dios era que los gentiles, no solo que Israel, en el Antiguo Testamento no era que solo Israel se convirtiera, sino que Israel fuera luz. ¿A quiénes? A las naciones. Y las naciones pudieran venir al templo a adorar. Por eso Dios puso el patio de los gentiles, ¿verdad? Para que los gentiles ahí pudieran entrar y adorar al Señor, ¿sí? Aquí el problema es que el patio de los gentiles había sido inundado de bestias, de bueyes, ovejas, palomas, cabras, ¿verdad? Y mesas de cambistas, como les digo, los cambistas son como sería hoy las casas de cambio. ¿Por qué? Porque para ofrecer la ofrenda monetaria se tenía que hacer en la moneda judía o en la moneda, se me fue el nombre, pero en la moneda judía. Entonces, ¿qué hacía si venía un persa con su moneda persa? No podía aventarla, tenía que cambiarla, ¿sí? Aquí el gran problema es que los cambistas se aprovechaban de esa situación. Entonces le decían, bueno, te cambio tu moneda persa por la moneda hebrea, pero te cuesta, el que yo te haga el cambio, te cuesta otra moneda persa. ¿Sí? Y al final, por el puro cambio que le estaban haciendo, le cobraban el sueldo de un día a una persona. Que iban robando, ¿no? Ahora se puede decir, le robaban. Pues la usurería, ¿no? Se aprovechaban de la gente por ese cambio. Igual con los animales, ¿verdad? Era que, bueno, para que el sacrificio pudiera hacerse, el gentil podía traer su propio animal. Lo podía hacer, podía acercar, podría venir desde Persia con su propio oveja limpia y todo, y ofrecer y dársela al sacerdote para que la ofreciera. Pero había unas cuestiones aquí. Los sacerdotes tenían supervisores que supervisaban que la oveja o el cabrito estuviera en buenas condiciones, o el buey, ¿verdad? Estuvieran, porque para el sacrificio el animal tenía que ser, ¿qué? Puro, perfecto, ¿sabes? Puro, perfecto, no tenía que tener ningún defecto. Entonces, estos amañados que ya estaban junto con los sacerdotes y todo, había como algo aquí así, corrupción, para que entendamos más, ¿verdad? Entonces los supervisores, ¿qué hacían cuando el gentil traía su propia ofrenda? Decían, no sirve para, es imperfecto, tiene una manchita microscópica en el ojo izquierdo, en el glúteo, no sirve. Y lo desechaban. Entonces, ¿qué obligaban al gentil a hacer? Comprar uno. Pero para comprar, si el animalito valía 1 denario, o 5 denarios, o 10 denarios, ellos se lo vendían en el cuádruple del valor. Porque era perfecto y era para Dios. No, porque era el que autorizaban los supervisores para el sacrificio sin ponerle peros. Y eso te cuesta. Es como una reventa. ¿Quieres ir al estadio ahorita para ver el partido de mañana, Tiburón? El boleto normal te viene saliendo en 200 pesos, ahorita te lo están dando en 600, 700 pesos. La reventa. Entonces, sucede aquí, ¿quieres entrar? Te cuesta tanto. Si quieres hacer el sacrificio. Si no, te quedas sin sacrificio. Por eso se enojó Jesús, ¿no? Porque era como robarle a la gente. Ese es uno de los puntos. Vamos a ver todo lo que provocó la ira de Dios. La corrupción que había ahí y que se estaban utilizando estaban abusando de la gente, de su adoración limpia que tenía que ser hacia Dios, la estaban ocupando ellos para hacerse de ganancias. ¿Entienden? Eso enojó a Jesús. Y no solo eso, y vamos a ir viéndolo parte, no solo eso, otra de las cosas que enojó a Jesús es que el patio que era para oración y adoración de los gentiles estaba inundado de animales y de cambistas. ¿Dónde podían llegar los gentiles a orar y adorar tranquilamente si mugido, bramido y todo estaba apropiado? Además, imagínense cómo apestaba ese lugar, la caca de las vacas, de las ovejas, de los cabras, de las palomas, el mugido, todo ese ruido, todo el olor, todo.
¿cómo podían adorar los gentiles tranquilamente ahí? No podían. Pues ya no, por eso ya no era un lugar, ya habían destruido, ahora sí ya no era la finalidad de la casa de Dios, Ya. lo que le molestó a Jesús. Entonces Jesús, al entrar y ver eso, ver la corrupción y ver que los gentiles no podían adorar de manera bien, eso le llenó de ese celo. Por eso dice, el celo en tu casa me consume, me transforma, me quema, ¿verdad? Es lo que el Señor está diciendo. Fíjense, aquí cito un comentarista, William Hendricks, que me gustó, dice: el tributo del templo y el sistema de cambio de moneda se elevaba a cantidades fantásticas. La renta anual del templo se ha calculado en 20 millones de pesetas y las ganancias de los cambistas en 2 millones de pesetas. Pero téngase presente que el sueldo de un obrero serían unas 10 pesetas diarias. Cuando Craso capturó Jerusalén y saqueó la tesorería del templo en el año 54 a.C., se llevó 500 millones de pesetas. O sea, estamos para transformándolas a los tiempos de ahorita, ¿no? Peseta, la moneda de España, ¿no? Pero se llevó 500 millones de pesetas sin llegar a agotarlo. Imagínense la reserva de dinero que tenían el sistema de corrupción sacerdotal que había ahí. Se estaban haciendo de muchísimo dinero, multimillonarios. Entonces nosotros podemos ver que ya era algo amañado. Entonces por eso le provocó a Jesús mucho enojo. Yo me pregunto, ¿qué estará pasando hoy en día al ver que está sucediendo hoy lo mismo en muchas denominadas iglesias? Como cuando pasa tu tarjeta del banco, ¿no? Para entrar. ¿Qué pasará? ¿Qué sentirá el Señor en esas iglesias? Ya no es una casa para... Ya se desvió, ahora sí ya se desvió la finalidad. La casa de oración. La casa es para que vayamos a adorar, lo que hablábamos hace rato. Si vamos a dar, que sea con libertad, que sea no por imposición, sino voluntariamente y alegremente, porque el Señor se agrada de eso. Pero no es porque, a ver, hermanos, Dios acaba de poner. A ver, hermano Julio tiene que hacer un pacto. Dios me ha puesto que el pacto que debe de hacer es 10,000 pesos mensuales. Entrega la camioneta. Entregue la camioneta. Entregue la camioneta eso para acá. Sí. Y así, ¿no? ¿Y qué pasa? Despojando a la gente. Recuerdo una anécdota, un hecho real donde... Hoy en día pasa eso hoy. Sí. Un hecho real. ¿Viste, no? Cuando una persona que te encontraste de la iglesia donde ibas y dijo que ahora que con terminal electrónica y de 500 para arriba cada domingo, ¿no? Menos de 500 no. Imagínese, Digo, hermano. ya no es, ahora sí es lo que tu corazón te nace, lo que tú puedes. Así es. Porque tú, por ejemplo, puede estar en una mala situación y dices, no tengo trabajo, entonces ya no puedo ir a la iglesia porque no puedo dar esos 500. Esos 500. Y se alejan y ponen una carga pesada sobre la gente. Y dice el Señor, no es así. O sea, no es así. Recuerdo, nos contaron una anécdota de una viuda. Su esposo murió y le heredó una fortuna muy grande a la viuda, pero la viuda se acababa de convertir al cristianismo. Entonces fue con el pastor y le dijo, es que acabo de heredar esta suma de dinero y tal, y yo quiero saber. Dice, hermana, es que el dinero es pecado, dónelo a la iglesia, ¿verdad? Y la hermana lo dona a la iglesia y el pastor se compra una super casa, una super camioneta, un super esto, En lugar de ayudar al propio. ¿Y qué pasó? La viuda se quedó sin dinero y el pastor se quedó millonario. No, suele pasar. ¿Sí? Y la persona se compró un carro. Que dice que el Una cosa tan mismo pastor, grande, el mismo pastor le robó una Es que yo fui a su casa. la iglesia de Cristo. Tiene una pantallota. Mal, es que no puede quitar, ¿no? Así como el de la casa, ¿no? Y en los ojos, bueno, pues es el pastor, no sé Pero también trabaja. Cuando le Pues dice, eso bueno, yo vengo a cobrar, ¿viene igual? No, para cobrar lo de la camioneta. Si tú me la regalaste, hasta me la pasaste. O sea, se la volvió. Sí. ¿Eh? Entonces, eso, hermanos, eso es lo que a Jesús le molesta.
hablamos hace rato, Que que lo se utilicen aprovechen para de la gente. Se está Con la fe. aprovechando de su palabra. Que la gente se aproveche de la fe para enriquecerse. Creo que es un pecado Por eso, fuertísimo eso. por eso lo que platicábamos aquella vez, de que había oro que caía y yo decía, pues madre, o sea, ¿cómo va a ser posible? O sea, yo vengo y yo no veo caer oro, o sea, ¿No qué significa me llamó la atención porque encontré cosas en el suelo. Monaguillo, Y la ayudante de pero los no iba a contar sacerdotes. que cuando Ayudan llegaba, en la hora de la misa. que llega un día temprano, Y estaban. estaban preparando, hombre. No. Por eso Sí. cuando empezaron, porque iban a edificar una iglesia. Y cuando le dijeron a Julio, Julio entrega el carro porque Sí, Dios lo ha hombre. pedido, Julio no volvió. No, yo les mandé, o sea, digo, darle mi carro a él, no me quedé tan loco, le digo. No, dice Julio, mucha gente entregó su carro y dijo, Dios puso que todos entreguen el oro. Entregaron terreno. Y yo estuve en esa parte de ahí cuando. Cuando entregaban dos, no, pues cuando un kilo de oro. No, tata, pero bravísimo ese hombre. Pero si de veras es a Dios, pero es el hombre. Dios nunca pidió oro, Dios siempre demostró humildad, no pidió un lugar lujoso, Yo decía, no pidió no, tierra no puede ser, no puede cara, no, nunca pidió nada de eso. Sin embargo, Efectivamente, tú estuviste ahí. me tocó esa parte. Entonces, ver cómo yo decía, cómo la gente puede hacer esto. O sea, No, ya se desvió la finalidad. O sea, la visión de Dios ya es diferente. Pastor, ¿es cierto que si una iglesia, nomás por una comida, o sea, Sí, pero yo el no pacto con lo del vino, esa cosa, ¿no? De lo de... Tiene que estar en la Biblia. Es que ya no te entendí. Fíjate, Jesús nunca demostró riqueza, al contrario, En una él iglesia predicaba dan en la vino y humildad. pan. Él nunca ¿Es pidió válido nada. que le den 200 No, pesos? ¿no sabías de eso? No. Tú tenías que dar cierta cantidad de dinero para la iglesia. Pero Jesús ahorita demostró, porque creo que Jesús demostró lo contrario, él donde predicara, en la calle, en la humildad, nunca Muy de pidió nada, al acuerdo que contrario. te diga la iglesia, apóyame. así O sea, es, exacto. con lo que tu corazón tenía. Porque hasta Jesús, ojo, Jesús era financiado. O sea, Sí. Jesús no andaba sin dinero. Jesús tenía unas finanzas, porque dice la palabra de Dios que Judas Iscariote metía dinero en la bolsa y se lo llevaba, de lo que le daban al Señor se lo llevaba a su bolsita. Entonces, ¡Qué ratero! pero Jesús nunca andaba, hey, denme, dame tu casa, vende tu terreno. ¿no? No, Jesús siempre, lo que digo, porque hasta los apóstoles lo hicieron así. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Que lo que el Señor pusiera en su corazón. Por eso la palabra de Dios habla de esa libertad para dar. No imponer, sino la libertad de dar. Yo le propuse a Ricardo, bueno Ricardo, si ya que quieres atracar a la gente, pues sí le dije, no, yo no atraco a la gente, pues sí y de atraco. ahí ya no te pueden ver. Y le digo, ¿por qué no pides o le dices a la gente que van a hacer una alcancía para comprar el terreno y edificas la iglesia? Te va a convenir más que rentarla. Pierdes la visión de buen político. No, así es porque Dios me lo puso, le digo, no, así no es. Tú lo pusiste. O sea, ya habíamos tenido una fricción por el otro, ¿verdad? Porque el otro imponía. O sea, no, pues es que la gente está dispuesta a seguir a Dios. No está dispuesta a seguir a Dios, está dispuesta a seguir a Dios. Pero es aprovecharse. Y Y yo yo creo creo que es un pecado tan grande yo no como voy a robar dar o nada. matar. Para mí es un pecado Sí. más grande porque estás utilizando a la palabra de Dios para tus fines que no son buenos. Y eso para mí es como que, ahora sí, el día que llegues al juicio final, ¿no? Es algo que va a ser muy fuerte que tengas que Y eso es lo malo de estar cuando frente a uno Dios. enfrenta a la gente y porque sabemos la verdad, esa persona se molesta. Y como tiene el apoyo de la demás gente, pues con facilidad te echan de ahí. No, y fácil te dicen, te donan todos los que están ahí, Miedo, pecado, sí. confiados. Ahora, ¿Qué cuenta le das a Dios? te Sí. tocaba cuando tenía un predicador y era diezmo, o sea, era atacar a la gente y dame el diezmo. Esa pasó
pasar. Y por ejemplo, cuando van pasando y te tocan la frente y te empujan así para que te empiezan a mecer, y Eso no es- yo así, y si yo no me... Te tienes que caer. Yo no siento que tengo que caer. Eso ya son Yo otros sí. rollos. Es como, no, es que yo luego estaba así, ¿no? Y oraba también. Pero si pasan y te empiezan a empujar, te tienes que caer, te tienes que caer. Y yo de repente digo, ¿por qué me tengo que caer? Pero yo no entendía. Eso no hace luz, debe ser. Y te soplan y te tiran. Y luego te meten la pierna atrás y no te Sí, caes. no, No, y claro que está tan Pero dice, no, concentrado que no te caes. te vas. Pero, Es que se enoje, hermano. No. yo lo sentía. Y yo decía, no, yo estoy llorando, pero yo Y no, te dice, soplan. tírate. ¿Por qué? Y yo te pregunto, luego ¿por qué tienes tengo que mala caer? suerte. No, eso ya es, les digo, por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Ir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, aquí nosotros podemos ver. Y también vomitan. Los hacen vomitar y luego ya ves al padre andaba con periódico, ¿te acuerdas? Ah, sí, les aprietan aquí la panza y dice, vomita, y si no vomitas así, en la boca. Pero son detalles que en la palabra de Dios no están. Entonces, Y dice pero que si no vomitaste, no fuiste liberado, ¿no? no eres liberado. Yo quisiera ver dónde Bueno, dice yo eso. sigo vomitando a una persona, pero yo también le sigo. Yo también estoy liberado ahí. Entonces yo cuando la ñeca se orina dentro de la casa y abro la puerta de la recámara y la perra se hizo hoy. Entonces, vemos cómo este sistema corrupto para el Señor no es agradable. El Señor no castigó inmediatamente a esas personas. Posteriormente vino el castigo, ¿verdad? Cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Ahí lo que vimos fue una reacción del Señor que dice que, ¿verdad?, que hizo un azote de cuerdas, ¿sí? O sea, lo más seguro, dicen algunos comentaristas, es que como había muchos animales ahí, había cuerdas para atarlos y sueltas. Entonces agarró las cuerdas esas, ¿verdad?, y empezó a azotar. Ojo, No aquí dice que lastimara nada. no lastimó, no pegó sobre la gente, no golpeó a los animales. Lo más seguro es que los animales que sí reconocen quién es su Señor, ¿verdad?, al ver que el Señor se enojó y levantó las cuerdas, los animales dijeron, Vámonos. patitas, ¿para cuándo las quiero, verdad? De que a los O sea, animales reconocen al Los creador. animales reconocen al Señor. Entonces ellos salieron en estampida. Cuando volteó los cambistas, nada más volteó las mesas, ¿verdad? No dañó a las personas. Entonces nosotros podemos ver aquí una ira del Señor, ¿verdad?, santa. Y en ese momento Él no venía a maltratar a nadie. El tiempo del castigo vendría más adelante. El temporal, que fue en el año 70 después de Cristo, cuando es destruido el templo de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra como Él lo profetizó, ¿verdad? Y después, pues, ¿qué vendrá? Bueno, el castigo eterno, ¿no? Que ese es el peor de todos. Oiga, pastor, Sí. es malo cuando está la Santa Cena, que si está aquí esa fiesta, una vez chafa, porque se lo echa una mesa buena. Y aquí te cobran 200 y allá te cobran 600, ¿es malo? Desde que te cobran, sí. Es que mi mamá me dijeron, si quieres venir a la Santa Cena tienes que cobrar 200. Y si quieres hacer una mesa buena, con la pastora tienes que tener 500. ¿Y por qué la ungida? O sea, es como si aquí tú que estás te voy a cobrar 500 Sí, porque está cerca del pastor. y estás a la derecha. Aquí es 400 porque es la izquierda. A la derecha es el lugar más privilegiado. No, está mal El tuyo, desde como que... está, ya le vamos a cobrar 200 porque está Eso mal. se llama, te voy a decir que se llama eso. La música. Así es. Están abusando de la fe de Dios Oh, sabía. y para salir de sus deudas. Oh. Así es. Pero como le digo, a la gente, le decía a la hermana, a la gente le gusta ese tipo de detalles. ¿Patearlos? ¿Eh? ¿Le gusta que le roben? Les gusta que les roben. Porque están ahí. Simple y sencillo. O sea, a tu mamá le encanta que le roben. ¿Ya lo tenía ya? Sí, porque el otro día a una señora, una que no creía que siempre se trae con dos mujeres acá y camina así, pues, y siempre trae relojes y sí, como camina así como si fuera pollo. Y que viene la policía y dice, vamos arriba y quiere
comienza a pisar y dice, manos arriba, ahora vete a la casa. Y digo, no me dice nada. Es una que siempre se encuentra con Gus y Irma. Bueno, entonces, vamos, dice, el celo de tu casa me consume, ¿verdad? Esta es una referencia al Salmo 69:9. A ver, vamos al Salmo 69:9. Yo lo busco primero. 69. 69:9. Ah, ok. Porque me consumió el celo de su casa y los demuestra. Y los de nuestro. De nuestro, de los que. De nuestro. Ay, De nuestro. de los que te. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ya se me superaba. Ya los vimos la vez pasada. Era los que vituperiar era como insultar, faltar al respeto, ¿no? Hacen chisme y insultan. Lo que hace luz. Entonces, nosotros vemos ahí, ¿verdad? Cómo es este salmo que hablaba del Señor, ¿verdad? El Señor lo aplica ahí. Juan se acuerda de esa parte inspirado por el Espíritu Santo. El celo de tu casa me consume, ¿verdad? Eso es un salmo mesiánico que hablaba de la venida del Señor. Y es que el Señor, cuando nosotros vemos, hermano, este tipo de detalles, el Señor no está a gusto ahí. Ahora, eso hablamos de iglesias en general. La pregunta que nos tenemos que hacer grande y temática es cómo está nuestro templo acá. Porque este es otro templo. La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está ese templo? ¿Cómo está? ¿Qué? A lo mejor tenemos ahí cambistas, a lo mejor tenemos ahí intercambios. Algo sucio. Algo que no está bien. Señor, yo te sirvo, pero sí me das a cambio esto. Señor, yo hago esto, pero si tú esto. Señor, yo voy a seguirte, pero dame chance de hacer esto. Entonces estoy haciendo lo mismo, pero acá adentro. Señor, yo voy a, como mucha gente me dice, y aquí voy a poner un ejemplo, hermanos. Ustedes sabían que hermanos en la sierra, ¿verdad? Que tenemos allá en Chiapas, Oaxaca, hay hermanos que tienen que a veces levantarse bien temprano, 5 de la mañana, 4 de la mañana, para llegar al culto a las 9 de la mañana, para poder adorar al Señor. Y tienen que pasar por ríos y caminar varios kilómetros y todo. Y van con un gozo tremendo por adorar al Señor, ¿verdad? Y nosotros, que estamos cerca, que tenemos todas las facilidades, que Dios nos ha provisto de herramientas para llegar, vamos con ese mismo gozo, o cualquier cuestión nos separa de la comunión entre hermanos, de gozar de la palabra del Señor. ¿Cuántos hermanos se reúnen a costa de su vida en Medio Oriente? Se reúnen para adorar al Señor y escuchar una palabra de la palabra del Señor, ¿verdad? Aunque les cueste la vida. Y nosotros que tenemos toda la libertad de poder reunirnos, de poder congregarnos, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿cómo está nuestro templo? ¿A qué le estoy dando la prioridad? Por eso a veces son las pruebas. ¿Manden? Por eso luego son las pruebas. Así es. Es como la película que estábamos viendo hace rato. Que la chava que de estar en una civilización y se va directamente a una localidad que no había nada. Cásese quien pueda. Y me da risa porque dice, es que tengo hambre, es que tengo hambre. Y le dice, el otro le dice, ¿qué se te antoja? Dice, un pollito frito, ¿no lo quieres con papita y nada? No, dice. Y un elotito con mantequilla, le dice, pues mira, aquí hay lagartijas, y le lleva como un tlacuache, y le dice, ten un pájaro. Ay, qué asco. Y le dice ella, ¿y qué? Pero tiene plumas, ¿no? Un pájaro. Le dice, sí, yo qué sé, tú lo guisas. Dice, y no hay una pollería por aquí. Está en el medio del monte. No, visto la de Cásese quien pueda. No. Es una comedia, pero es muy chistosa y... No, a mí me llamó la atención eso porque
ella pedía un pollito frito. A mí me dio mucha gracia porque dije, me acordé cuando estuve La cultura 15 maya. días en ese lugar allá, en el lugar que se llama Mahahual, Ajá. y no había nada. O sea, yo le digo a Tula, no, le digo, imagínate, yo 15 días. Y que pero son delicios café y que les decía a la Pasaba gente. el de los víveres, pasaba la semana. Y entonces me quedé pensando en eso de la película, porque dije, ¿qué hubiera hecho Tula si me hubiera acompañado a esa experiencia? Como lo que encuentro yo. Y el agua, y me decía, yo le decía a los pescadores de ahí, porque hice amistad con ellos, decía, oye, el agua, pues ahí está, ¿en cuál? En una tina esa de plástico, y yo me, oye, pero es que, le un ladito las larvas. Y tan delicado del estómago. Eso decía yo. Y yo le decía, así pero, no puede ser. pero dije al pastor, ¿cómo sufriste? ¿Qué cree que comía todos los días? Camarones. Langosta, ¿no? Le sacaban langosta diario por 100 pesos, se la guisaban. Estuve comiendo Digo, langosta uy, todos digo, qué los rico. Pero fíjense, Ay, qué gracia. las misericordias del Señor, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar igual es cómo está acá adentro. Tenemos que hacer un autoanálisis y ver si este templo no lo estamos rodeando de perversión, de corrupción, ¿verdad? Que sea un templo santo al Señor. Eso es lo que debemos de buscar, que sea un templo de adoración para Él realmente, nuestra vida, todo lo que hagamos. ¿Qué sacrificio le estoy ofreciendo al Señor realmente? ¿Estoy haciendo sacrificios que alaban su nombre? ¿O solo me conformo con llevármela tranquilo ante el Señor y hacer las cosas tranquilas, ¿verdad? Como dice por ahí un dicho mexicano, ¿verdad? Un proverbio, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Me la voy a llevar así con el Señor, como que ni mucho ni poco, así como que Pero no dice las Dos que bienaventuranzas. Si tres. eres frío, pasarás. Si eres caliente también. Pero si eres Bueno, tibio, pues te vomitaré. eso en No mi me la caso, puedo llevar así. Como abogado, a mí sí me cuesta mucho trabajo. Trabajo me cuesta porque seguir un Tienes que lineamiento, buscar el camino dentro de. Constantemente, por eso son mis batallas. O sea, yo tengo batallas constantemente con eso porque a veces no lo quiero hacer, pero por la necesidad económica lo tengo que hacer. Pero tienes que buscar la manera de